Bien, no sé qué está pasando, pero vuelve y va la señal. ¿Cómo me escuchan ahora? Sí, lo hice. Qué raro, realmente. Bien, entonces, mientras se van conectando los demás compañeros, aunque están todos, ¿quién se acuerda? Les decía cuándo se paga el desahucio. Eso es algo muy importante que tienen que acordarse porque es parte del tema que va a entrar al segundo parcial. ¿Cuándo pagamos como empresa el desahucio? Cuando se le despide al trabajador sin causal. Muy bien, así de simple. El desahucio se paga cuando la empresa despide al trabajador sin existir ni mediar causa. Es una decisión unilateral que toma el empleador de desvincular al trabajador. ¿Cuál es el monto que se paga por desahucio? Se debe de pagar un monto equivalente a 3 meses o 3 sueldos de los 3 últimos meses. Muy bien, se paga el desahucio 3 sueldos, ¿ya? 3 sueldos. Tomando en cuenta el promedio de los últimos 3 salarios. Ese es un parámetro para calcular los beneficios sociales, si ustedes se acuerdan. El promedio salarial de los 3 últimos salarios percibidos. Entonces, el desahucio lo vamos a pagar, ¿cierto? Cuando la empresa tome la decisión de desvincular al trabajador sin que exista causa alguna con respecto a su desvinculación. ¿Listo? Bien. Retiro voluntario. No se olviden, por favor, que para calcular los beneficios sociales, uno de los primeros datos que debemos de extraer de los hechos de la teoría fáctica que hicimos en el ejercicio, por ejemplo, es pues definir o identificar el tipo de despido, ¿ya? El tipo de despido que se ha generado por el trabajador o por parte de la empresa. Si el despido ha sido decisión de la empresa, estamos frente a un despido intempestivo e injustificado. Eso me va a dar directamente lugar a cuáles son los derechos o beneficios que le debo reconocer. Si el trabajador es quien toma la decisión de renunciar, de retirarse voluntariamente conforme se ve en la diapositiva, ¿le pago el desahucio? Es la pregunta. ¿O no le pago? Frente a un retiro voluntario, a una renuncia voluntaria, ¿le pago el desahucio? No, licenciado. Ojo, no se olviden. Frente a una renuncia voluntaria del trabajador, la empresa no tiene la obligación de pagar el desahucio, ¿cierto? Le paga todos los demás conceptos, mas no así el desahucio. Perfecto, continuamos. Retiro forzoso sin causal es lo que habíamos establecido, un despido que decide la empresa, no existe causal, no hay motivo si quieren llamarle, y le debo pagar todos los beneficios sociales. El retiro con causal, llamado también despido justificado, dijimos, va a generarse cuando el trabajador incurre en una de las causales de despido de los artículos 16 de la Ley General del Trabajo y artículo 9 de su decreto reglamentario. ¿Cierto? La Ley General del Trabajo, incluido su decreto reglamentario, dijimos, establece causales para poder despedir. Les comento que algo que ha incluido dentro de estas causales, que las hemos revisado en clase, la interpretación constitucional es las inasistencias injustificadas como una causal más de despido, pero previo a darle al trabajador o trabajadora la posibilidad de justificar sus inasistencias.
hasta antes de esa interpretación, la empresa podía, ¿no?, tomar la decisión de despedir, ¿sí?, tomar la decisión de despedir al trabajador si acaso este faltaba por más de 6 días continuos o discontinuos en el mes. Sin embargo, cuando se promulga la nueva Constitución Política del Estado y establece un amplio campo de acción para poder hacer prevalecer ciertos derechos para las personas, se incluye a la parte laboral con cierta inclinación a favor de los trabajadores y dice, si justifica el por qué ha faltado, ejemplo, lo han detenido porque tenía una orden de asistencia familiar de Bengala. Lo han detenido. No ha sido su voluntad no ir a trabajar, sino que había un impedimento legal que no le permitía asistir al trabajo. O se puso mal, se enfermó y no pudo asistir al trabajo, no había con quien mande sus avisos, bajas médicas, pero posterior a aparecer, justifica y dice, aquí está, estos son los motivos por los cuales no pude venir. Eso para su información general. Pero cuando de verdad el trabajador incurre en una de las causales como robo, hurto, revelación de secretos industriales, abuso de confianza, incumplimiento del contrato, actos inmorales dentro del trabajo, entonces el empleador puede tomar la decisión de despedirlo, aunque ahora la norma dice con un debido proceso disciplinario, pero son causales de despido. En ese caso, cuando se presenta un despido o retiro con causal, es decir, justificado, el artículo 16 de la Ley General que en su momento revisamos dice, no hay lugar a desahucio ni indemnización, ¿cierto? Ya la norma nos está diciendo que no debemos en despidos justificados calcularle o reconocerle el desahucio ni la indemnización. ¿Sí? No debemos. En su momento, cuando esta norma fue promulgada, no se reconocía ni siquiera duodécimas de vacación, aguinaldo y otros conceptos. De ahí que alguna vez, hasta la fecha todavía se sigue manteniendo, este dicho, ¿no? Este dicho que dice, ha sido despedido sin lugar a beneficios sociales. No le han dado nada, sin beneficios sociales. Hoy ha cambiado la norma en cierta medida. No se reconoce desahucio ni indemnización. Eso queda intacto. Sí se le debe reconocer las duodécimas de vacación que se le debiera, duodécimas de aguinaldo y sueldo si se le debe, que son montos mínimos, ¿cierto? Y aquí aparece, dijimos, la figura del quinquenio. ¿Cómo ha sido modificada la norma? Cuando se trate de despidos justificados, reiteramos, no hay desahucio, no hay indemnización. Y solamente se le va a reconocer si tuviera quinquenios cumplidos o consolidados y va a perder los vigentes, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Dijimos eso, en un ejemplo de 9 años de trabajo, 3 meses, 15 días, por decirlo. Ha incurrido en una causal de despido, ¿cierto? Ha incurrido. La empresa le ha hecho, respetando su derecho, un proceso disciplinario, cuya decisión ha sido la destitución, el despido. Tiene 9 años, 6 meses y 20 días, por así decirlo. La norma dice que solo se le va a pagar los quinquenios consolidados. En 9 años, 6 meses y 20 días, ¿cuántos quinquenios consolidados existen? Solamente hay un quinquenio. Solamente uno, muy bien. ¿Y un quinquenio por cuántos años está conformado? Por 5 años. 5 Por años. 5 años. Entonces, 5 años, licenciado. tratándose de un despido justificado y tomando en cuenta ese tiempo de antigüedad como ejemplo, y atendiendo lo que la norma dice,
En despidos justificados, solo se cancelarán quinquenios consolidados y perderá los otros, todo lo demás. Esto quiere decir que de los 9 años, 6 meses y 20 días, lo único que le voy a pagar son 5 años, 5 sueldos. Va a perder los restantes 4, va a perder los 6 meses y va a perder los 20 días. ¿Ya? Ahí es donde aparece el quinquenio. Solo los cumplidos o consolidados. Las menudencias, como decimos, de duodécimas de aguinaldo, duodécimas de vacación, se mantienen, no hay problema. ¿Listo? Bien. Vimos la vacación con la escala que ustedes están nuevamente viendo en la presentación y dijimos que la vacación era el derecho al descanso, al que todo trabajador tiene después de un determinado tiempo de trabajo. ¿Cuál es la escala actual que se está manejando? La que ustedes ven en pantalla. De 1 a 5 años, ¿sí? El trabajador tiene 15 días de vacación por cada año. ¿Ya? 15 días de vacación por cada año. De 5 años más un día hacia el año 10 de trabajo, tiene 20 días por cada año de trabajo. Y de 10 años más un día que va a ir corriendo para el año 11, 12, 20, 30 años, hasta donde llegue la relación laboral, el trabajador va a tener una escala, un periodo de descanso de 30 días. ¿Listo? La escala que ustedes están viendo en pantalla, chicos, es la escala actual de vacaciones. Lo que quiere decir que el trabajador únicamente puede gozar de vacación cumplido el año. Antes no, porque el requisito es haber cumplido mínimamente un año de trabajo. Si la relación laboral se terminó a los 9 meses, 8 meses, 10 meses, no hay lugar todavía a vacación. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el año que exige la norma. ¿Listo? Después vimos el aguinaldo. Y para diferenciar, y lógicamente para que ustedes conozcan, tenemos en la norma el aguinaldo navideño y el segundo aguinaldo esfuerzo por Bolivia. La diferencia entre estos dos no radica en el monto, porque los aguinaldos se pagan un sueldo total ganado, si es que ha trabajado el año completo. Si no ha trabajado el año completo, se pagan duodécimas. El aguinaldo navideño está vigente todos los años. ¿Cuál es la fecha tope de pago? El plazo tope para pagar el aguinaldo sin multa. ¿Quién se acuerda? El 20 de diciembre. Muy bien. Todo 20 o cada 20 de diciembre de cada año, la norma establece que las empresas deben cancelar el aguinaldo navideño. Bajo pena de que si no lo hicieren hasta esa fecha, la misma norma prevé una multa de otro sueldo total ganado. Esto quiere decir que si yo no pago hasta el 20 de diciembre, en teoría el 21 ya estoy sujeto a la multa y en vez de pagarle un sueldo total ganado, le voy a tener que pagar 2. El segundo aguinaldo denominado esfuerzo por Bolivia ha sido instituido el año 2013, pero ese aguinaldo está sujeto al índice o al porcentaje de crecimiento económico. ¿Sí? ¿Qué establece la norma del segundo aguinaldo? Es el decreto supremo 1802. Dice que si el crecimiento económico al finalizar o de cada gestión alcanza al 4,5 o mayor al 4,5, se pagará el segundo aguinaldo denominado esfuerzo por Bolivia. Si no llega a ese porcentaje de crecimiento económico, no se paga. Ya está supeditado a esa regla. Pero lo que no varía y lo que sí se paga es el aguinaldo navideño. Vimos las primas anuales. Chicos, las primas anuales no son otra cosa que las ganancias o las utilidades que al final de cada gestión reeditan las empresas. ¿Cierto? Entonces, el requisito para pagar las primas está también sujeto ¿a qué? A que la empresa genere ganancias al final de cada gestión. Si genera utilidades, se paga la prima. Si no genera utilidades y más bien ha generado pérdidas, no se paga. ¿Listo?
Así de clara es la regla. ¿Cuánto se paga? Un sueldo total ganado. Ahí lo dejamos. Y si no alcanza para un sueldo, se paga de forma igual para todos, dependiendo de cuántos trabajadores son. El bono de antigüedad, por aspectos estrictamente académicos, lo revisamos. ¿Por qué? Porque este bono ya viene con el sueldo mensual. Es parte del salario mensual. Pero lo hemos visto creo que se ha desconfigurado la fila del porcentaje, lo hemos visto por saber de dónde sale ese bono de antigüedad en algunas instituciones llamado categoría. ¿Cómo se saca el bono de antigüedad? La vacación tiene un requisito, cumplir un año de trabajo. El bono de antigüedad, ¿qué requisito tiene? ¿Desde cuándo se paga? A partir de los 2 años. A partir de los 2 años. La tabla que ustedes están viendo está vigente. De 2 a 4 años, el 5%, de 5 a 7, el 11%, de 8 a 10, el 18%, de 11 a 14, el 26%, de 15 a 19, el 34%, de 20 a 24, el 42%, y de 25 años hasta donde dure la relación laboral, el 50%. Pero ¿de dónde se saca este monto, este porcentaje? La regla general dice que el bono de antigüedad se calcula sobre 3 salarios mínimos nacionales. Quiere decir que multiplico el salario mínimo nacional por 3 y saco el porcentaje dependiendo de los años de antigüedad que tenga. ¿A cuánto asciende el salario mínimo nacional actualmente? 2.164. Muy bien, 2.164. Cuyo cálculo lo hicimos también en la respectiva clase. Después vimos algunos otros bonos, el bono de producción, que se aplica estrictamente en las empresas productivas industriales, ¿ya? Que suponen y se pagan cuando se ha sobrepasado las metas trazadas de producción. Si yo tenía como empresa productiva o industrial, tenía planificado producir 1 millón de tapitas, la gestión 2021, pero resulta que hemos producido 1.200.000 tapitas. Ese plus de las 200.000 tapitas genera ingresos a la empresa. Y de esos ingresos, el trabajador tiene derecho a gozar bajo el denominativo de bono de producción. ¿Listo? Bajo el denominativo de bono de producción. Entonces, está supeditado a sobrepasar las metas trazadas o los objetivos trazados en cada gestión. También les había hablado de un bono frontera o bono de frontera, ¿cierto? Ese bono, dijimos, está exclusivamente dedicado o dirigido, si vale el término, a quienes trabajan, a quienes prestan servicios en la frontera de nuestro país, en las fronteras, en un radio de 50 kilómetros de la frontera de nuestro país. Ocurre con yacimientos, con IPFB, ocurre con empresas como ENDE y alguna otra, sean privadas o estatales, que estén bajo el amparo de la Ley General del Trabajo. ¿Cómo se paga este bono de frontera? Dijimos, se paga en función a el 20% del haber básico, ¿ya? De cada trabajador. Hablamos de la pérdida de beneficios sociales y se mantuvo esta presentación. ¿Por qué? Porque les había explicado que hasta antes de la promulgación de esta Constitución Política del Estado, antes los beneficios sociales prescribían a los 2 años de trabajo, de no haber cobrado. Actualmente los beneficios sociales prescriben o no prescriben. Adelante, Vladimir, levantó la mano. Sí, licenciado, ¿nos puede explicar un poco más lo que es el bono de producción? Porque al parecer es algo similar que la prima, ¿no? Sí, es muy similar, gracias por la pregunta, es muy similar. La prima anual está sujeta, chicos, a que la empresa genere al final de cada gestión utilidades, ganancias. Ustedes mejor que nadie conocen cuáles son los documentos contables
que nos van a reflejar si la empresa tuvo o no tuvo utilidades. ¿Cuáles son? Estado de resultados, balance general. Exactamente. El estado de resultados y el balance general al cierre de cada gestión nos van a reflejar si nuestra empresa generó utilidades o no generó utilidades. Si generó utilidades, se pagará la prima anual. En términos claros, si hubo ganancias, se pagará. ¿Cierto? Si no hubo ganancias, no se paga. Así dice la norma. Y por eso es que en juicios laborales, cuando estas situaciones llegan a conocimiento de un juez laboral, el documento idóneo que los juzgados, los jueces toman en cuenta para acreditar si corresponde o no corresponde pagar primas, es el estado de resultados y el balance general. Y como las empresas presentan ese documento contable ante impuestos nacionales, ante el Servicio de Impuestos Nacionales, se pide con orden judicial copias legalizadas del balance general y estado de resultados. ¿Para qué? Para acreditar si hubo o no hubo ganancias. ¿Ya? Ahora, el bono de producción es cierto, es muy similar, pero no está sujeto a que si la empresa generó utilidades o no generó. Y por el nombre que tiene bono de producción, ¿no? Por regla general, este bono de producción debía pagarse en las empresas industriales, en las empresas de producción, productivas. ¿Por qué? Cada empresa, dentro de su organización, dentro de su programación, establece topes de producción, metas de producción. Y no es radical, porque una empresa industrial prevé cuál es el grado, el porcentaje y nivel de producción que va a tener o prevé tener la gestión 2021. Pero por el compromiso, la identificación, porque el escenario se tornó muy ventajoso para producir más, resulta que la gestión 2021 sobrepasaron las metas. Aquello que se había fijado como tope, como objetivo, fue sobrepasado. Por ese plus de producción, por esa demasía de producción, la empresa genera ingresos, ¿cierto? Genera ingresos. Si la empresa les había dicho, había previsto producir 1 millón de tapitas la gestión 2021, y resulta que por X o Z motivo los trabajadores han logrado producir 1.200.000 tapitas, esos 200.000 de exceso, de plus, de demasía en la producción, le va a significar a la empresa ingresos económicos. Y es en base a ello que se paga el bono de producción por el esfuerzo, por la demasía en la producción que se ha tenido por encima de las metas trazadas. ¿Ya? Ahí se paga el bono de producción. Pero si de pronto no hemos sobrepasado la meta trazada o no hemos llegado, no hay por qué pagar por parte de la empresa el bono de producción. ¿Ya? Identifíquenle por el nombre. Prima anual cuando hay utilidades. Bono de producción cuando hay plus, cuando hay exceso, cuando hemos pasado las metas trazadas. Hoy por hoy, les decía, los beneficios sociales ya no prescriben. Así lo ha establecido la nueva Constitución Política del Estado. Antes se perdían por medio de la prescripción, les había dicho. Cuando alguien no reclamaba, algún trabajador no reclamaba sus beneficios sociales dentro de los 2 años en el que había sido despedido o habría renunciado, pasados los 2 años ya no podía reclamar sus beneficios sociales. Se extinguía ese derecho, prescribía, se perdía. Hoy por hoy, con la nueva Constitución, reitero, no se pierde. Son imprescriptibles. Si el trabajador por alguna razón no llega a cobrar, lo puede hacer su esposa, si fallece sus hijos, sus nietos, no se pierde.
¿Ya? Lo mismo ocurre con la responsabilidad de la empresa. Si el empleador fallece y no ha pagado beneficios sociales, quienes van a asumir el cargo van a ser sus herederos. Van a asumir la responsabilidad de pagar. ¿Ya? Entonces, que quede claro que los beneficios sociales actualmente no prescriben. ¿Ok? Cuando vimos el tema de las obligaciones que tiene el empleador, básicamente cumplir con la ley laboral, cumplir con la ley social. Equipos de protección personal, llamados ropa de trabajo, pagar el salario de manera puntual, asegurar un ambiente óptimo de trabajo para el empleado, para el trabajador, asignar o pagar los subsidios familiares, ahí vimos tanto en seguridad social, adelantándonos también en laboral, el subsidio prenatal, el subsidio natal, el postnatal que es la lactancia, además del subsidio de sepelio. ¿Se acuerdan? Bien, eso es lo que vimos en el tema de pago de beneficios sociales, ¿cierto? El próximo tema. ¿Cuál es el próximo tema que vimos? ¿Sí? Convenios, sindicatos, conflictos. ¿Se acuerdan? Convenios, sindicatos, conflictos. Ahora, en el tema de los convenios, sindicatos, conflictos, ¿cómo definimos al conflicto, al término conflicto? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es conflicto, dijimos? ¿Alguien se acuerda, chicos? ¿Qué es un conflicto? ¿Nadie? ¿Qué entendemos por conflictos o conflicto? Dijimos inclusive que la teoría del conflicto establece que el ser humano vive en total conflicto todos los días, las 24 horas. ¿No se acuerda nadie qué es conflicto? Vladimir, a ver. Desacuerdo entre personas, puede ser, Liz. ¿Ya? ¿Qué decía Jocelyn? Sí, sí, le dice lo mismo, es un desacuerdo. Exactamente, una discrepancia, un desacuerdo. ¿Entre quiénes se va a suscitar si estamos en materia laboral? El empleador y el trabajador. Muy bien. Entre el empleador y el trabajador. Perfecto. Cuando se suscita este conflicto, dijimos que llegado el momento, se va pues a concertar una mesa de negociación, ¿cierto? Una mesa de diálogo. ¿Cuál va a ser el objeto de esta mesa de diálogo? ¿Qué finalidad va a tener? ¿Cuándo se sientan ustedes cuando tienen un conflicto a conversar? ¿Qué buscan? Llegar a un acuerdo. Muy bien, llegar a un acuerdo. Y cuando el empleador y el trabajador, suscitado el conflicto y entablada la mesa de negociación, ¿sí? Llegan a un acuerdo, firman el acuerdo. ¿Y qué se llama ese acuerdo? Diego petitorio, si no me equivoco. El acuerdo al que han arribado. Convenio colectivo. Colectivo. Convenio colectivo, muy bien. Convenio colectivo. Las partes han logrado llegar a un acuerdo
voluntario, han logrado llegar a un, llamémosle convenio, como ustedes le dicen, ¿cierto? Y han dispuesto la firma de un acuerdo voluntario. Perfecto, ¿cierto? Entonces, ese acuerdo va a ser homologado, dijimos, ¿dónde? ¿Ante quién? ¿Dónde se presenta ese acuerdo? ¿No se acuerdan? ¿Cuál es la autoridad o la institución que regula esto? ¿Dónde van los trabajadores a quejarse? Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo. Muy bien. Es en el Ministerio de Trabajo que se van a ir a quejar. ¿Cierto? Se van a ir a quejar. Entonces, el Ministerio de Trabajo va a homologar ese convenio colectivo, ¿sí? Y va a disponer que se cumpla entre las partes. Ese convenio va a significar, ¿sí? Va a significar ley entre partes a la que tanto el empleador como los trabajadores se van a obligar, ¿sí? Se van a comprometer, ¿ya? Y al comprometerse, ¿sí? Al comprometerse, van a establecer que ante el incumplimiento de ese convenio, dijimos, ¿a qué se le habilita a los trabajadores si la empresa no cumple? ¿A qué se le habilita? ¿Y se puede volver a repetir? Cuando el empleador y la empresa toman la mesa de negociación, ¿cierto? Negocian, firman el convenio colectivo, lo presentan ante el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo homologa ese acuerdo, lo reconoce, da por válido. Ese acuerdo va a constituir ley entre partes, ¿cierto? Va a constituir ley entre partes. Al constituir ley entre partes, ¿sí? Al constituir ley entre partes, hace que sea obligatorio para ambas partes. ¿Sí? Obligatorio. Y cuando una de las partes falla, ¿cierto? Cuando una de las partes falla, entonces, si es la empresa que falla, habilita a los trabajadores a iniciar medidas de presión, ¿cierto? A iniciar medidas de presión. ¿Y cuáles son esas medidas de presión? ¿Qué medidas de presión hemos conocido que pueden asumir los trabajadores? La ¿Podrán huelga, por declarar ejemplo. huelga? ¿O no? Sí, licenciado. ¿Podrán paralizar las Sanciones actividades? también. Sí. Cuando son los trabajadores quienes incumplen, dijimos, la empresa también puede tomar medidas, descuentos, sanciones económicas, llamadas de atención y demás. Dentro de este tema 9, vimos que cuando se genera el conflicto entre partes, generalmente tiene que ver con la presentación del pliego petitorio, ¿cierto? El pliego petitorio,
Es un documento mediante el cual los trabajadores hacen conocer sus peticiones a la empresa. La característica esencial, y acuérdense de esto, la característica esencial de los pliegos petitorios, chicos, es que son negociables. Se pueden negociar. ¿Ya? Y la característica esencial del otro pliego, que es el pliego de reclamaciones, como su nombre dice, reclamar el cumplimiento. No estoy pidiendo nada nuevo que puedo negociar. Estoy reclamando. Y de forma contraria al pliego de peticiones, el pliego de reclamaciones no es negociable. Ahí está. Pliego de peticiones negociados. Pliego de reclamaciones no son negociables. ¿Por qué? Porque estoy reclamando el cumplimiento de la norma. Y como la ley no se negocia, no puedo negociar. Esa es la gran diferencia entre los dos pliegos. ¿Listo? ¿Qué son los sindicatos? Dijimos, son organizaciones de los trabajadores que se conforman por voluntad y decisión de los trabajadores. Normalmente se exige mínimamente 20 trabajadores, mínimamente, ¿no? Y en empresas industriales se exige el 50% más 1 del total de la planilla de trabajadores para poder conformar un sindicato. Actualmente la nueva Constitución Política del Estado, que ha garantizado de mejor manera, en desmedro pero de los derechos del empleador de la empresa, es que con el solo hecho de organizarse como sindicatos ya cuentan con una personería jurídica. Y los trámites administrativos que deben hacer en el ministerio ya son formalidades que cumplir. ¿Sí? Esta conformación de sindicatos, dijimos chicos, y va a ser tema de examen también, ¿no? Esta conformación de sindicatos genera un derecho constitucional a los que son elegidos como representantes del sindicato. ¿Qué se llama este derecho? Constitucional, que los protege para no ser despedidos y no ser removidos sin motivo de sus cargos. ¿Qué se llama? Denomina fuero sindical. Fuero sindical. No se olviden, por favor, que el fuero sindical es un derecho constitucional que protege a los trabajadores elegidos como dirigentes sindicales, no a todos, solo a los elegidos como dirigentes sindicales para no ser despedidos de sus fuentes laborales. ¿Listo? Fuero sindical. Eso es lo que vimos en el tema 9. La huelga, la paralización de actividades por parte de los trabajadores cuando no se cumple con lo que se había pactado, y el lockout es una potestad que también la ley les reconoce al empleador para poder cerrar las puertas de la empresa cuando vea un peligro o daño inminente. ¿Ya? Cuando vea un peligro o daño inminente. ¿Listo? Prácticamente ese fue el tema 9 que tocamos en su momento. Bien, también parte del examen. ¿Ok? También parte del examen. Ahora, estamos llegando al final de la primera sesión. Permítanme 2 segundos. Voy a cortar acá la grabación